hermanos, contentos de poder encontrarnos una vez más, transmitiendo esta clase de la Academia Bíblica. Para nuestros amigos que nos siguen a través de las distintas plataformas de las redes sociales, hoy le damos una cordial bienvenida, porque estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy corresponde el capítulo 9, donde allí vamos a ver los capítulos 9, 10 y 11, los enigmas, o los paréntesis que Pablo hace después de haber desarrollado los capítulos del 1 al 8, donde presenta el Evangelio y sus facetas o sus virtudes que realmente implica el Evangelio de Cristo. Así que para luego entrar desde el capítulo 12 en adelante, con la guía práctica, partiendo de la adoración, en todo lo que allí nos lleva a vivir para la gloria del Señor. Entonces, el gran tema de hoy es la salvación, los judíos y la voluntad de Dios. Así que estaremos desarrollando este maravilloso tema. Así que le invito a que oremos en el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta instancia que nos da para poder juntos alabar tu nombre. Gracias por esta bendición de poder juntos también estudiar tu santa palabra. Y en este día bendice, Señor, a nuestros amigos y hermanos, Señor, que nos siguen a través del medio del canal de YouTube y también del Facebook. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos ahí de los otros países que también nos están cada día sintonizando, de Colombia, El Salvador, Argentina, Perú, también allí países de Colombia, Venezuela. Bendecimos, Señor, esos países. Y que tu palabra siga corriendo y no sabemos hasta dónde puede llegar. Alabamos tu nombre. Gracias por el conocimiento que nos da. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Corresponde entonces analizar este pasaje de capítulo 9 de Romanos. Entonces, antes de ir de lleno a la escritura, nos encontramos con esta breve descripción que Pablo allí nos menciona en el capítulo donde habla del gran plan de Dios para los judíos y gentiles a través de la revelación del Evangelio. Capítulo 9 al 11 es algo enigmático que él desarrolla en el medio de estos capítulos que vienen después del capítulo 12 en adelante. Un paréntesis hace, un apéndice, la médula de la carta, dicen algunos. Forma parte del argumento paulino. Tiene que ver con el tema de judíos y gentiles, particularmente tiene que ver con la posición de los judíos y la única en los propósitos divinos. Y vemos también cómo Dios hace la inclusión de los gentiles en el plan de redención. Capítulo 9, verso 1 al 13, tenemos el propósito de Dios en la elección. Capítulo 10, del 1 al 21, la decepción de Dios por su desobediencia de Israel. Después tenemos el siguiente, capítulo 11, del 1 al 32, el plan de Dios a largo plazo. Y el capítulo 11, del verso 33 al 36, con estos tres versículos donde muestra la sabiduría y la generosidad de parte de nuestro Dios. Entonces, en los capítulos 9 al 11 dijimos, Pablo se enfrenta con uno de los problemas más desconcernantes que se presenta en la iglesia cristiana, el problema de los judíos. Los judíos eran un pueblo escogido de Dios, habían ocupado un lugar exclusivo en el propósito de Dios, y como dice la palabra ahí, ellos, dice, el Señor dice que eran su especial tesoro. Y en este día, recogemos lo que allí vemos en la palabra del Señor. Entonces, maravilloso ver esta descripción. Capítulo 9, del 1 al 33, vemos a la caída de Israel, propósito de Dios en la elección. Cada uno de estos capítulos, Pablo allí comienza con una declaración personal de Pablo, donde se identifica con el pueblo frente a su incredulidad y expresa su profunda preocupación por ellos. Por lo tanto, allí vemos la incredulidad de Israel, es mucho más que un problema
intelectual, es un problema espiritual. Bueno, ellos todo lo que hacían, lo hacían a través del mérito de guardar la ley, de conservarse y estar para Dios. Entonces lo que estamos viendo hoy día y analizando es este pasaje. Entonces ya en los capítulos siguientes hemos hecho ese análisis y hoy nos preguntamos, ¿por qué Israel rechaza a Jesús? La preocupación de Pablo por Israel. Hacemos el comentario en la pregunta que es allí, ¿cómo se siente Pablo en estos versos? Por lo tanto, vamos a leer los versos del 1 al 13 del capítulo de Pablo. Pero antes de leer, me gustaría comentar algo de lo que dice acá el comentarista John Stott en relación a todo esto, este argumento que Pablo viene diciendo. Dice, primero dice, es que la palabra de Dios ha fracasado, se me preguntas, no. Por cierto, Dios ha cumplido su promesa que todos, de todos modos, no fue dirigida a todo Israel, sino al Israel verdadero, al espiritual, al que había llamado según el propio propósito de la elección divina. Versos 11 y 12. En segundo lugar, ¿acaso Dios es injusto al ejercer sus decisiones soberanas? Por cierto que no. A Moisés le declaró su misericordia, a Faraón su poder. Verso 17 dice, pero es injusto mostrar misericordia a quien no lo merecían o endurecer el corazón de quienes se endurecen a sí mismos. Verso 18. Tanto la misericordia como el juicio son plenamente compatibles con la justicia. Tercero, entonces, ¿por qué todavía nos rechaza la culpa Dios? La triple respuesta de Pablo a esta pregunta pone al descubierto el hecho de que la misma supone no haber entendido lo que Dios se proponía. En primer lugar, Dios tiene el derecho del alfarero a moldear su arcilla y nosotros no tenemos derecho alguno a cuestionar su actividad. Versos 20 al 21. En segundo lugar, Dios tiene que resolver tal cual es, dando a conocer su ira y gloria. Versos 22 y 23. Y por último, tercero, dice, Dios ha predicho en la Escritura tanto la inclusión de los gentiles como la exclusión de Israel, con excepción de un remanente, verso 24 al 29. En cuarto lugar, pues entonces, ¿qué concluimos? La expresión de la composición de la iglesia, una mayoría gentil y un remanente judío, es que los gentiles creyeron a Jesús, mientras que la mayoría de los israelitas tropezaron con él, con la piedra de Dios que había colocado. Así, la aceptación de los gentiles se atribuye a la soberanía y misericordia de Dios y el rechazo de Israel a su propia rebelión. Interesante destacar este aspecto. La salvación o la aceptación de los gentiles es nada más netamente la soberanía de Dios, misericordia de Dios, y el rechazo de Israel es su propia rebelión. Entonces, comente, dice acá, ¿cómo se siente Pablo? Bueno, la expresión de Pablo, el dolor que produce la responsabilidad a carga, dice, carga por los perdidos, más profundo, aunque se trata de parientes y amigos. ¿Qué privilegio Dios le había dado a Israel? La adopción, llamados hijos de Dios, según Osea 11.1. La gloria, la Shekinah, presencia visible de Dios, Éxodo 16.10. Los pactos, el compromiso entre Dios y su pueblo. La promulgación de la ley. Es el único pueblo con leyes divinas. Interesante ver esto. El culto.
Dios les enseñó cómo adorarle y servirle. Las promesas, Dios siempre fue fiel a lo que se le prometió a su pueblo. Los patriarcas, grandes líderes llamados por Dios, y los cuales dice, Cristo vino de la tribu de Judá. Interesante que usted lea estos versículos del 1 al 13. Del 1 al 13. Preguntamos lo siguiente, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que aceptan por fe la promesa hecha a Abraham. Leemos lo siguiente del verso 14 al 29, la voluntad soberana de Dios en el capítulo 9 de Romanos. Entonces, leemos en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende del hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar ante ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De modo que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Entonces seguimos leyendo. Verso siguiente, verso 18. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiera endurecer. Verso 19. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía no echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo tomó porque lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso de honra y otro vaso de deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se la mostró a los vasos de misericordia que él de antemano preparó para su gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo esto entre los judíos, sino también entre los no judíos. Como también se dice, o sea, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Verso 29. Como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, y seríamos como Sodoma y nos pereceríamos como Gomorra. Dios bendiga su eterna palabra. ¿Con qué propósito Dios describe este pasaje? ¿Qué quiere remarcar? Declarar el derecho que tiene Dios de escoger a los que Él quiere llamar, sin tener en cuenta lo que ya había hecho. Para contradecir a los judíos que creían que solo por la obra de Dios daba la promesa de bendición. Era necesario remarcar con profundidad la contradicción para despertar la mente dormida religiosa de los judíos. ¿Y cuántas veces también pasa quienes ya han conocido el Evangelio y por ahí se han quedado dormidos, como dice,
en los laureles. Y a veces no dimensionamos lo profundo, lo dinámico, que Dios es Dios para salvar a la humanidad. Y por eso debemos tener un corazón sensible, un corazón dispuesto para rescatar a las personas para nuestro Dios. ¿Por qué Pablo introduce el ejemplo del faraón? ¿Qué quiere destacar? Nos muestra el proceso. ¿Por qué pasó el corazón de Faraón? Primero, él mismo endureció su corazón y luego Dios terminó endureciéndolo, tuvo su oportunidad. Bueno, ahí tenemos Éxodo 8:15, 32, 9:34, 1:21, 26 y 28. Nos muestran el proceso de cómo pasó Faraón, en primer lugar, como persona endureció su corazón y luego Dios terminó endureciéndolo. La palabra endurecer tiene el sentido griego de gallo. Porón, griego. Es un proceso. El enceguecimiento de Israel tenía un propósito de alcanzar a los gentiles con la salvación. La piedra de tropiezo. Vamos a leer versos 30 y 33, que dice lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe, pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Por no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Yo pongo encima una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que cree en él no será avergonzado. ¿Cuál es la paradoja que Pablo presenta en estos pasajes? Los gentiles no judíos que obraban en contra de la justicia, al final encontraron la verdadera justicia, y los judíos que trataban rigurosamente de hacer cumplir la justicia por la ley, no la alcanzaron. Entonces, seguimos con la siguiente punto. ¿Quién era esa piedra? ¿Qué significa? Es una referencia a Cristo, la piedra, simbolizando el fundamento de la salvación para el corazón dócil y tropezadero y condenación para un corazón duro. Dios nos ayude a todo lo contrario, a no tropezar con el Evangelio ni el mensaje, sino más bien lo entreguemos con excelencia en nuestra oración. Cristo Jesús. Amén. Conclusiones. Primero, el plan de Dios es perfecto. Quiere salvar tanto a judíos como gentiles y acercarlos como un solo pueblo suyo. En segundo lugar, de esta conclusión, podemos decir que Dios sigue teniendo misericordia de Israel a pesar de su endurecimiento. Él tiene un plan eterno con Israel. En tercer lugar, debemos tener un corazón como la de Jesús, como el de Pablo, con pasión por los perdidos. Debemos tener pasión por los perdidos. Hay un libro que se llama Pasión por las almas. Debemos tener pasión por las almas. Bueno, ahora entramos de repaso de este estudio para que usted responda con verdadero o falso. Cuando Dios salve a Israel, Pablo será anatema, maldito, verdadero o falso. Falso, pues. 2. Los judíos dejaron de ser pueblo de Dios porque mataron a Jesús. Falso. 3. ¿La Shaquina era una hermana pariente de Pablo? Falso.
Cuando Pablo dice mis parientes según la carne, se refiere a sus familiares. Dios eligió a pecadores para que se vayan al infierno, falso. Porque el infierno está preparado para Satanás y sus demonios. La piedra de tropiezo es Pedro, porque Jesús dijo sobre él edificará su iglesia. Falso. 7. Dios le dio a Faraón la posibilidad de decidir. Él endureció su corazón voluntariamente. Y luego Dios terminó endureciéndolo. Verdadero. Y 8. Un corazón con compasión por los perdidos siempre orará y hasta algo para poder alcanzarlos por Cristo. Entonces, el versículo a memorizar. Verdadero, ¿cierto? Verdadero. Versículo a memorizar de este estudio. Romanos 9:30 y Romanos 9:33. Son dos versículos insertos en esta serie. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor por esto. Gloria a Dios por su misericordia. Y terminamos orando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este estudio, donde juntos podemos orar y alabar y bendecir el nombre del Señor. La próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un gran abrazo.